Continuamos con Notimundo a la Carta. La Comisión de Salud del Consejo Metropolitano de Quito aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza para regular y limitar el uso de pirotecnia en la capital. ¿Por qué no debemos los quiteños festejar el nuevo año con pirotecnia? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Andrés Campaña, él es concejal de Quito. Concejal, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, querida Gisela. Un saludo muy especial para todo el equipo de FM Mundo y fundamentalmente a la audiencia que nos escucha. Gracias. A ver, la propuesta de normativa pasará a tratamiento del Pleno del Consejo para su análisis, discusión y aprobación final. Esta normativa tiene como objetivo proteger la salud de grupos vulnerables, como las personas autistas, así como el ambiente y el bienestar animal. También busca prohibir el uso de la comercialización de pirotecnia sonora en todo el distrito metropolitano e incentivar alternativas como espectáculos de luces LED, mapping y drones. ¿Cómo se espera o cómo se busca que se ponga en práctica y se limite el uso de pirotecnia en la ciudad? Este es un tema muy importante que venía siendo escondido de la mesa en la cual se toman las decisiones fundamentales para la salud de los quiteños y las quiteñas y también de los animales. Este es un tema además que tiene informes que dan cuenta, por ejemplo, de la enorme afectación que significa la pirotecnia en cuanto a contaminación acústica. Una persona tiene como límite de tolerancia los 65 decibeles. Un animal tiene un límite de tolerancia de 85 decibeles, pero cuando nosotros tenemos una explosión de la pirotecnia sonora, superamos fácilmente los 160, 180 decibeles. De tal forma que a partir de los 140 decibeles se produce un daño irreversible en el oído. Pero más allá de eso, también tenemos como consecuencias, por ejemplo, afectaciones a la salud mental, estrés, ansiedad, ataques de pánico. La pirotecnia afecta de sobremanera a grupos vulnerables, los niños, los adultos mayores, pero también a las personas autistas que tienen hipersensibilidad al ruido. Y no se diga que el uso de materiales como el aluminio, el bario, el estoncio, genera contaminación del aire, en el cual entre el 31 de diciembre y el 2 de enero tenemos niveles de contaminación muchísimo más altos de los que ya usualmente tenemos, y eso se suma a la contaminación del agua y la tierra. De tal forma que este es un tema que necesariamente había que ponerlo en la mesa del debate, que se ha venido trabajando de forma conjunta con 15 instituciones municipales, con representantes del sector productivo, y quiero hacer hincapié en los representantes del sector productivo tanto industrial como artesanal, porque el productor quiteño está comprometido a transitar hacia la pirotecnia insonora, que no genera contaminación acústica. A cambio... Ahora, nada más le hago un paréntesis ahí porque sí me gustaría saber, porque entiendo que todos los daños son conocidos más ahora que tenemos investigaciones que nos dicen, como usted acaba de mencionar, cuáles son los daños para la salud, no solo en los seres humanos, sino también en las mascotas. Pero ¿no debería plantearse más bien, como se hace en otros países, que he visto que se designan espacios seguros donde se puedan dar shows de pirotecnia y solo se elimina de las zonas urbanas o zonas de vivienda? ¿Eso incluyó la normativa? ¿Se lo discutió? Sí, de hecho, precisamente pensando de que el sector productivo mueve por razón de pirotecnia más o menos 35 millones de dólares al año, que además está de por medio fuentes de empleo en una ciudad que lamentablemente tiene el mayor nivel de desempleo del país, es que se pensó en esta transición de forma conjunta con el sector productivo, personas autistas, activistas animalistas, y se ha fijado la necesidad de prohibir la pirotecnia sonora, es decir, la pirotecnia con que hace luces está permitida bajo ciertos condicionamientos como los que usted menciona, contar con la LUAE, con los permisos pertinentes del Cuerpo de Bomberos. A más de eso, creemos importante hacer una fuerte apuesta a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo hacia espectáculos con luces LED, hacia el mapping. Nosotros tenemos eventos que ya se han realizado con mapping, que son reconocidos a nivel internacional, son bellísimos y que pueden ser una buena atracción turística. Si Río de Janeiro tiene el rebellón del 31 de diciembre, en donde se bota una cantidad descomunal de fuegos pirotécnicos, ¿por qué Quito no destacarse por show
de luces LED, show de mapping o de drones, y de esa forma también impulsar la economía local, dinamizar el turismo. Entiendo, Entonces, o sea, hay que hacer esa transición, sí, pero también la pirotecnia, los juegos pirotécnicos, creo que es una tradición global, ¿no? No solo en el Ecuador, en varios países se festeja con estos juegos pirotécnicos. Por eso le preguntaba del tema de trasladarlos a los sonoros a zonas que no sean urbanas, como se hace en algunos países. Es decir, hay zonas, es más, lo hemos hecho aquí en el Ecuador, digamos, transformar o trasladar esos festejos a lugares que sean más seguros, como que ahora, por ejemplo, los años viejos no se pueden quemar en la calle, en la acera o en cualquier lugar. Hicimos esa transición por seguridad y por algunos temas urbanos, además, ¿no? ¿Es posible hacerla también con la pirotecnia? Estamos pensando precisamente en esa transición, por eso se había previsto la prohibición de la pirotecnia sonora. Se permite la pirotecnia que hace luces. Lo que se prohíbe son temas como los voladores, los tumbacasas, las camaretas, que generan estas explosiones, que generan incendios. Ahí, por ejemplo, ¿por qué no tener lugares en donde se permita la pirotecnia sonora? Porque también tenemos informes que dan cuenta de la afectación a la fauna silvestre. Los animales pierden su ciclo de vida y, por ejemplo, tienen dificultades en cuanto a reproducción, alimentación. También a esto hay que sumar incendios forestales. Este es un año que ha sido muy lamentable para la ciudad, en donde se han producido una cantidad enorme de incendios forestales. Entonces, son estas restricciones las que busca evitar quemaduras, amputaciones, lesiones oculares, que son muy frecuentes en estas épocas. Usted mencionaba un argumento que es muy válido, ¿no? Decía que la pirotecnia tradicional genera niveles de ruido que superan los 160 decibeles, mientras que el umbral de tolerancia, digamos, de las personas es de 65, dijo usted, ¿no? Y que, pues, eso es parte de lo que se analizó. Pero se utilizó para determinar los parámetros de esta normativa. ¿Se utilizó a expertos? Sí. De hecho, primero los informes de salud de la Secretaría de Ambiente da cuenta de la contaminación acústica. Además, además de estas cifras que de por sí ya son alarmantes, tengo que señalar que para el caso de las personas autistas que tienen hipersensibilidad sonora a los animales, estos 160 decibeles se multiplica por 3. Entonces estamos hablando de que ellos receptan un ruido equivalente a más de 500 decibeles. Entonces tiene una afectación mayor. Ahora bien, precisamente porque se trabajó con técnicos, se estableció una transición de 3 años. Hasta el 31 de diciembre del 2025 se prevé que se baje a 120 decibeles, al 31 de diciembre de 2026 a 85 decibeles y finalmente el 31 de diciembre de 2027 a 65 decibeles. Esta transición es necesaria, es un pedido del sector productivo, precisamente en la necesidad de acoplar. Para que trasciendan al otro. Para acoplarse, que pasen al otro. Y también por un elemento que es importante. Las prohibiciones que se establecen de la noche a la mañana a rajatabla no funcionan. Necesitamos que de la mano vaya una fuerte campaña de comunicación, de educación, de sensibilización. ¿Cómo se va a controlar? Y control. Hay varios elementos en control. Cumple un papel importante la Agencia Metropolitana de Control. Al hablar de material pirotécnico estamos hablando también de la participación de las Fuerzas Armadas. Así prevé la Ley de Control de Armas, Municiones y Explosivos. Y también un fuerte componente de participación ciudadana. Si la norma fue construida con todos estos actores, también están convocados a conformar brigadas interinstitucionales, organizaciones de representantes de personas autistas, de activistas animalistas, del sector productivo, para controlar la pirotecnia que no cumpla con los estándares técnicos. Y sobre todo, un pedido que es de los productores nacionales es controlar el contrabando, porque el contrabando que viene de Colombia, que viene de Perú, no cumple en absoluto ni el uso de materiales ecoamigables, ni tampoco cumple los límites de seguridad que son necesarios. Sí. Nada más para terminar, ¿en otros países se ha prohibido la pirotecnia? ¿Existe algún país que ya la haya prohibido por completo? Hay varios países en el mundo entero que la han prohibido, varias ciudades, y de hecho en el mismo Ecuador también tenemos ejemplo. En el caso de la provincia de Galápagos está prohibida la pirotecnia. Hace poco se acaba de aprobar una ordenanza en Cotacachi que también la prohíbe, pero también quiero hacer énfasis en que son cantones
drones pequeños, quienes también nos han dado buen ejemplo de cómo mutar hacia otras alternativas. Hace poco, en el cantón vecino de Rumiñahui, se hizo un muy bonito espectáculo de drones, de tal forma que también es una invitación para que podamos descubrir, apostar hacia otras alternativas sostenibles, responsables y seguras, y que no sean tan riesgosas, y que no generen la afectación a los seres humanos, a los animales y a nuestro ambiente. Le agradezco muchísimo. Muchas concejal. gracias a usted, querida Gisela. Nos acompañó Andrés Campaña, concejal de Quito. Notimundo a la